una sociedad empobrecida. Vas a hacer una crítica social entonces. Sí. No por nada vivo en una región que es considerada junto con Huancavelica la más pobre del Perú. ¿Ah, sí? Se tiene que reflejar en alguna forma, ¿no? Y es una de las que más recibe de canon, Cajamarca. Y pues, O sea, tiene los peores rateros del país entonces, igual que Ancash. O sea, son rateros idiotas. sí. Como Álvarez, ¿no? El de Ancash lo metieron preso por ratero y por idiota. Claro, fue el primerito. Fue el primero gobernador, ¿no? Sí, está preso. Presidente. No, pero ese tema es muy amplio. Era el tema de la historia de cómo se tiraron abajo una iglesia, ¿no? Eso que yo no la sé. Lo comentaste alguna vez, pero saberla no la sé. Y para ser un ateo que se preocupe por la iglesia de su pueblo, ya por ahí empieza a ser interesante, ¿no? Así que cuéntanos tu lado de la historia. Es que el tema no tiene que ver con creencia religiosa, ¿no? Los pueblos tienen su historia y vestigios de esa historia. Viterbo, como ha sido una ciudad antigua, ¿no? Que en algún momento tuvo un apogeo económico, porque era un mercado, era un centro de encuentro comercial del oriente y el occidente del país. Incluso hay crónicas de los antiguos, que también venía gente de Ecuador y también de Colombia. Pero tuvo su apogeo y uno puede ver vestigios como, por ejemplo, la pileta central de la Plaza de Armas es una pileta traída de Hamburgo, Alemania, ¿no? Y cuando uno ve fotografías ve a la gente de entonces, pues, a la moda, ¿no? Con relojes, estas pulseras, sus ternos, sus sombreros de piel, etc. De cadena. Estos de cadenas. Perdón, pulsera no, cadena. Pero mi teoría es que después, cuando se abre la carretera marginal de la sierra, que es de la UNDE, ¿no? La que baja ahí. La UNDE los arruinó. Viterbo pierde ya importancia comercial y empiezan a fugar familias importantes. Dejan Viterbo. Son a Chiclayo. Luego, a otros lugares, ¿no? A Lima, incluso fuera del Perú. Pero luego también viene la época más triste de nuestra historia reciente, que es los años 80, 90, ¿no? 80 con el terrorismo, con la hiperinflación, y una sociedad se empobrece bastante, ¿no? Se empobrece y la pobreza pues no es económica solamente, ¿no? Se ve reflejada en tu educación, ¿no? En tu cultura. Y luego viene la época de florecimiento económico del Perú, ¿no es cierto? Pero una economía sustentada básicamente en la informalidad. Por eso es que yo digo una cultura chicha, porque todo el mundo hacía lo que podía y lo que quería, ¿no? Y así mucha gente ha hecho apunche, o sea, con esfuerzo, trabajo, ¿no? Dinero. Pero también ha habido gente que no necesariamente con pues no toda la economía informal, ¿no? Minería informal, tala informal, etcétera. Pero no, queríamos llegar al punto del monumento. O sea. Sí, pero por eso mismo, o sea, ¿qué pasa con esos pueblos, con el país en general, y en el caso particular de Viterbo? Esa gente que se quedó sin educación, que hizo mucho dinero, luego llega a la autoridad. Yeah. Pero porque la misma gente lo elige, o lo elegimos. Estamos hablando de la misma gente que se empobreció culturalmente.
Bueno, el Perú en general, o sea, estás hablando del Perú en general, porque Exacto. Entonces, el Perú tiene 80% de informalidad entre la gente habla del emporio comercial del Gamarra, informales. O sea, toda la selva, minería informal, tala informal. entonces cuando Cutervo antes tenía todos estos vestigios, tenía un cementerio antiguo donde había mausoleos, ¿no? de esas familias. Ya este cementerio se desprotegió, empezó a malograrse, incluso la gente empezó a saquear las tumbas porque encontraba a los muertos encontrados con sus joyas. Ajá. ¿Ya? Y las autoridades no hacían nada por observar esto, ¿no? Al final, este cementerio viejo que quedaba frente al estadio municipal, cuando Comerciantes Unidos entró a la profesional, el fútbol, el alcalde de entonces demolió el cementerio sin más, solo para tener un canchón donde se puedan estacionar. Ok, no exhumaron, porque si son muertos tienen que exhumarlo, las familias y tal, ¿no? Que le pasó máquina nomás. Tan antiguo. No había quien reclamar. No había quien reclame. Ya. No pasó nada, ¿no? Entonces, es un cementerio viejo, ¿no? No tiene importancia, no significa nada, ¿no? Para la cabeza de la autoridad entonces y para mucha gente. Entonces, lo único que nos quedaba era ese monumento de la iglesia, que era una construcción, pues, de adobe, ¿no? Adobe, con unos muros de 2 metros, unos contrafuertes de 3 metros, en fin, un tipo de estructura que no se veía en el norte de Cajamarca. Éramos los únicos que tenía ese tipo de construcción. Y un cura de ese entonces empezó a hacer una construcción al lado de esa iglesia. Empezó a hacer las bases, para variar, sin permiso municipal. Yeah. Al mover las bases, una de las torres colapsa. Claro. Y en lugar de reconocer su error y todo lo demás, con otra gente iluminada de acá de Cutervo, dijeron, no, pues la iglesia ya está vieja, ya cumplió su ciclo, es de adobe, ha sido modificada durante los años, no tiene valor histórico. ¿Pero había sido declarada patrimonio o había tenido ese estatus? Y tú hablabas de que la pobreza es a nivel nacional, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura de Cajamarca ya había iniciado, antes de que suceda esto, la gestión expediente declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Claro. Y cuando se cae, derriban una de las dos torres, ¿no es cierto? Se aceleró las cosas, algunos ciudadanos, de los que me incluyo, a través de colectivos, hicimos presión para que el Ministerio de Cultura pues se encargue de esto, ¿no? Y que lo declare de una vez Patrimonio Cultural. Por el otro lado, el cura y sus amigos, todos católicos, fervientes devotos, inmaculados, hacían todo lo contrario. O sea, no querían que se declare Patrimonio Cultural. Su misión era demolerlo, pedir limosnas, administrar esas limosnas y construir una nueva iglesia moderna. Uh-huh. Moderna me refiero a ladrillo y hierro y... Ya voy a uno a saber qué diseño le ponen también, pero en fin. Y cemento, ¿no? Claro, manteniendo el diseño de la fachada, porque es un ícono, ¿no? Al menos eso sí reconoce. Pero te decía la pobreza nacional porque autoridad como por ejemplo arzobispo o lo que se llame la prelatura de Tota, porque católicamente dependemos de esa prelatura, más los curas de acá, más un congresista de acá, ¿ya? Que era primo del anterior alcalde que demolió el cementerio, gente ligada aquí a ONGs que trabajan mucho con el campo, entonces tienen cierto poder, cierto campo. Fueron con este congresista al Ministerio de Cultura a hacer presión
para que no se declare patrimonio cultural. Y el Ministerio de Cultura, habiendo ya, por la presión nuestra también, haber iniciado de la declaratoria de monumento histórico, saca otro decreto en el que da marcha atrás. Entonces, el Ministerio de Cultura, que era la institución del país que debía proteger, ¿no es cierto?, este legado cultural, no hizo su tarea. Se echó para atrás por presión de un congresista de la Iglesia Católica de acá de la zona, etc. Entonces, con esa carta abierta, al decir, bueno, no es patrimonio cultural, los otros asusaron a la población, fueron a los ronderos, le dijeron que esa iglesia estaba en peligro, que se iba a caer, que no atendieron el tema que nosotros habíamos propuesto de la restauración, que implicaba revalorar el patrimonio y muchas cosas más. Le mintieron, ¿no? Tanto así que los ronderos una vez vinieron, pusieron unos cables en la torre que quedaba en pie y empezaron a jalarlo a pulso. ¿Y no grabaron eso en video? Sí. Pero pero no pudieron, pues, ¿no? Porque eso no lo va a tirar. No, ¿Qué van a tirar? Claro. Luego de eso hubo un terremoto, no me acuerdo, por acá, por la zona, creo, de San Martín, muy fuerte, que acá se sintió. Y la iglesia seguía en pie, ¿verdad? La iglesia estaba en total condición buen estado, claro. Pero seguimos usando a las rondas campesinas, volvieron a dar ataque, pero ya no con soga. Dinamita. No, maquinaria esta pesada que se usa para abrir carreteras. Claro. Y así se le tiraron abajo. Ese fue el triste final del mundo, ¿no? Lo demás ya es historia, pues aquí pasarán no sé cuántos años más para que se pueda construir y podrán hacerlo, si quieren, de mármol, de oro, podrán hacerlo como en Chota, ¿no? De madera, con madera italiana, etcétera. ¿Sí? ¿En serio? Pero para que tenga un valor histórico, pues tendrán que pasar 500 años. No, pues, pero hay todo un tema, si no se estaba cayendo, pues para qué tirarla, ¿no? Para empezar, o sea... Claro, tenía, como todo un monumento de esa antigüedad, tenía pues sus rajaduras, pero... Claro. Monumentos en peor estado en nuestro... Pero ¿es republicano o es colonial? O sea, es del... Republicano. Es de 1800 y pico. 1860, creo. 60, claro. Claro, no es colonial, pues no. Claro, era un vestigio de nuestra vida republicana. Claro, de la vida republicana, pues no es como las iglesias del centro de Junín, de Huancavelica, que esas sí son coloniales. O sea, no la conozco, no sé si tiene retablos, altar, pintura, en fin, ¿no? Pero Entonces, Gustavo, nuestra sociedad es pobre, o sea, pobre. Sí, tú escuchas pobre, ignorante, es ignorante. Corrupta, indolente, en fin. No estamos bien como sociedad. Esa es una visión pesimista de las cosas, ¿no? Porque pese a todo, bueno, eso da para hablar otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en esta pandemia, siendo la gente en general muy ignorante de las cosas, está hablando de cosas como vacuna. Claro, también están súper preocupados de que quién entra a esto es guerra, ¿no? También, pero... Vacuna y antivacuna. Y el próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe, Perú, no te lo pierdas. Pero hay más exposición a temas de ciencia, ¿no? O sea, eso también es cierto, ¿no? Ves en las noticias que están preocupados, algunos, por supuesto, de que se cierren los colegios de alto rendimiento. Esa es una cosa, por ejemplo. Ves gente que está preocupada, evidentemente, de la economía, de si otra vez hay cuarentena, cerrada, completa, etcétera. Pero gente preocupada en trabajar, ¿no? O sea, también. O sea, es todo un tema. O sea,
pero en definitiva, en números globales, ha mejorado la tasa de alfabetización, la tasa de mortandad infantil ha disminuido, o sea, en general, estoy hablando de en general, ¿no? En lo particular, pues, llega Merino una semana, se mata a 2 jóvenes, y a la semana lo sacan. Cosa que también es de agradecer, ¿no? O sea, es cierto, evidentemente es una lucha y eso es una de las señales, pues, ¿no? O sea, unos cuantos dinosaurios le dicen, ¿no? Viejos lesbianos les dicen. Toman el poder por asalto una semana y no les dura más que una semana. Claro. O sea, esa es una señal positiva. La gente se sorprende, no es que la gente se sorprende, todos nos sorprendemos de la fuerza de la naturaleza totalmente abstracta y amoral. O sea, la naturaleza es lo que es, con un virus que es lo que es, pero la humanidad en su conjunto reacciona y en 2 días ya tienes la vacuna. O sea, aunque la gente no lo crea, en 2 días la vacuna ya estaba. Lo que pasa es que tiene que pasar procesos de prueba serios, de ensayos, las fases, etcétera, cosa que un chinchano millonario pues, quiere pasarse por él, ¿no? Por donde lo ve el sol y vacuna a sus amigos millonarios en Chincha y felices todos. Pero claro, lo que pasa es que no saben qué se están metiendo al cuerpo. Claro. O sea, no es un tema de pesimismo per se, sino lo que te estoy contando es una historia real, que para la gente como nosotros, que valoramos y entendemos lo que se puso fuego y el daño. Mira, yo te voy a decir algo, bro. A mí, con ese tema de en arqueología hasta donde sea hay 2 corrientes, ¿no? La restauración y la conservación. Es como tú ves el Palacio Chuy en Chanchan, que parece nuevecito. Tú entras y parece que lo hubieran hecho ayer, es porque lo han hecho ayer, pues, o sea, realmente en los 70s lo reconstruyeron igualito. Se estaba restaurando, ¿no? Ya, pero la cuestión es que eso es restauración. Y hay otra cosa que es conservación. Así como está, así déjalo. Claro. Ya, entonces, lo que pasa es que cuando el monumento se está cayendo, evidentemente tienes que tirarlo abajo, porque corre peligro, pues, ¿no? Cuando se está cayendo, pero cuando no se está cayendo, en Japón, por ejemplo, las construcciones que tú ves de las fotos son nuevas, porque la guerra se lo tiró abajo, pues, ¿no? Entonces, eso es igualito, solo que nuevo. Claro. En Europa lo mismo. En este caso, alcanzaba el tema de la restauración, porque la mayor parte del monumento estaba restaurable, ¿no? Así como en Cajamarca hay muchas casonas antiguas que ya están restaurándolas, no se lo han demolido para hacerlo, no, están restaurando. Claro. Y la restauración implica mejorar cualquier elemento de seguridad claro, o sea, lo que pasa es que se contrapone con la intención de mantener pues claro, la identidad, esa es la cuestión. O sea, no porque, por ejemplo, yo te digo, no porque haya un contrafuerte de 3 metros y una pared de 2 metros, tengo 5 metros ahí, que en materiales modernos puede ser el mismo aspecto, ¿no? Pero dado el caso de un terremoto, pues no, dado el caso de un bombardeo, pues no, ahí yo puedo entender la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro, acá fue ego. Acá fue el caballazo porque hay muchos alcaldes que quieren robar en la construcción y hay muchas autoridades que por ahí meten uña mansalva, ¿no? Entonces, y si no hay una necesidad real, pues habiendo tanto espacio para hacer otras cosas, ¿no? Pero yo también creo que hay otra causa, que es la estupidez. Así de sencillo. A veces te agarra, hay gente que por simple ego de ser recordado como quien inició la nueva iglesia, etcétera, hace veces. Es como, mira, en Trujillo, tú sabes, y se junta la estupidez, el hambre y la necesidad, sí. El asunto es que, por ejemplo, en Trujillo, tú sabes, yo toda la vida he conocido que en el centro de la catedral o de la basílica menor había una cruz. Para mí toda la vida había una cruz donde se paraban los gallinazos. Pero resulta que antes ahí había el Cristo que está ahora. Jesucristo, una estatua que es la que a mí me parece espantoso, no conviene, etc., porque nunca la he visto ahí. Pero eso estaba ahí. Entonces vino un alcalde, se acuerda, el proyecto seguramente estaba ahí hace años, lo pone su plaquita y ya está. A la basílica le han cambiado de piso, ahora está, no sé si es mármol o qué cosa, pero el piso está nuevo, lo han vuelto a pintar, le han puesto, o sea, las cosas van evolucionando, pues, ¿no? O sea, es claro, como... Gustavo, o sea, como todo monumento en el mundo ha sufrido transformaciones, pero eso no le resta
valor ni importancia histórica, ¿no? Lo que tú estás molesto es por el atropello. O sea, no es porque lo quieras, sabes que esa es otra cuestión. O sea, no es porque los monumentos puedan cambiar o se puedan mejorar materiales, sino por eso. No puedes desaparecer, pues en este caso no desaparece. O porque la gente dice, ¿sabes qué? Lo cual también es estúpido, ¿no? Porque es como tirarse ahora las estatuas de Cristóbal Colón porque dicen que es genocidio. O sea, también es ridículo. Pero el asunto es es el atropello, ¿no? O sea, es el tema que las autoridades se pasan por encima de autoridades de todo tipo. Son varias cosas, pues, porque, mira, si una ciudad, ahora te invito a pensar como empresario, ¿no? Imagínate que tú eres administrador de un pueblo, de una ciudad, y quieres, Quieres atraer turistas, claro, si no tienes nada antiguo, o sea, no tienes nada. Quieres competir con tus vecinos, ¿no es cierto? Y quieres diferenciarte. ¿Cómo te diferencias de los demás si estás tirando No, eso es una estupidez. O sea, eso es estupidez. Sí te conté a ti, ¿no? Esto de tema de... ¿Tú sabes por qué en Estados Unidos aparecen esto de los campos de maíz, ¿no? Estos signos de los extraterrestres, los círculos y tal? Porque no hay ni mierda que ver ahí. Entonces ahí viene un tipo con una barra y se pone a hacer círculos y sale a nivel nacional y la gente va y por lo menos se toma un café en la cafetería. Entonces... Exacto, ya tienes una historia que contar y al final es algo, tú vendes historias, ¿no? Exactamente. Cuentos o fantasías o hechos históricos reales. Entonces aquí vamos a tener que vender la estupidez, ¿no? En Huaraz, el tipo el que fue alcalde una vez, el Waldo Ríos, que cuando fue alcalde, y el que ahora cuando quiso ser presidente regional después del Radrón de Álvarez, le ofreció darle 500 soles a cada uno y ganó, evidentemente. Ese tipo puso en la Plaza de Armas un Cristo con su cara. En serio, tenía su cara, ¿ya? Y cuando estaba tan mal hecho, porque evidentemente todo el mundo roba, y cuando es así, cuando la cabeza, ya tú te imaginas, ¿no? El asunto es que yo siempre viajaba, en fin, el asunto es que se empezó a caer. Y era un hueco, era una escultura hueca de concreto, de cemento, y cuando se cayó y adentro había basura. Basura literal, ¿eh? O sea, papeles, basura. Y por supuesto fue un robo escándalo. El tipo está preso, creo. O estuvo preso. Claro. En fin. Mira, volviendo al tema del pesimismo o del optimismo. Yo siempre me he considerado optimista, pero tú me has mencionado ciertas cosas, ¿no? Que han pasado recientemente. Y, o sea, como sociedad, yo creo que sí estamos caminando hacia adelante, pero con todo las consecuencias y las secuelas que implica superar una pobreza. O sea, tú no eres pobre y no te pasa nada. No le pasa nada, no. No, claro que sí. Te pierdes las cosas, ¿no? Culturalmente, en salud, en educación. Sí. Ahora, que de eso estamos caminando, perfecto, porque de todas maneras aquí en Cutervo no es que la tuvieron fácil estos idiotas. O sea, hubo resistencia, Claro. que nos opusimos y que tratamos de que había una alternativa mucho más beneficiosa para todos. Una sociedad, yo no voy a decir católica, voy a decir cucufata, que es distinto, ¿cierto? Un católico entiende los valores cristianos y todo lo demás, pero un cucufato, lo que sale de la boca de un cura... sí, un sesgo de autoridad brutal ahí. Sí. Acá no me creen cuando les digo que la misa... Sí, adelante. No, lo que pasa es que le estaba comentando, antes tú sabes que la misa la daban en latín y de espaldas a la gente. Ha sido recién en el siglo pasado que eso ha cambiado, lo cual es brutal, pues, ¿no? O sea, la gente creía algo que ni entendía, evidentemente es la definición de fe, ¿no? Pero lo que pasa es que te ha chocado el golpe, pero ¿y qué de positivo puedes ver tú de esto? O sea, ok, ya se tiraron abajo el templo, va a estar ahí por años, eso lo sabemos, por décadas. Ojalá ya tengas 80 años y se vuelva a construir eso de alguna manera, porque he visto hace... No sé si 30 años puede ser. Claro, es que después del terremoto del 70, que se tiró abajo, mira, ¿cuántos años son? 50 años, ¿no? 80, 90, 2000, 2010, 2020, son 50 años, ahí está, que salga, 50 años, que la catedral de Huaraz o la iglesia de Huaraz no terminan. 50 años, son 10 gobiernos.
Claro, además tú sabes que ya cuando una cosa pasa a ser privada, como en este caso ya no es patrimonio cultural, es privado, entonces tiene que ser la gente con su plata. Y la municipalidad no puede invertir nada porque sería malversación de fondos. Hay maneras, ¿no? Hay maneras. Siempre habiendo un objetivo hay maneras, pero... Pero igual, mira, en cuestión de años, puede ser 5 años, puede ser, ya creo que vamos ya al tercer año. ¿Y están haciendo trabajos? ¿Están avanzando algo o no? Nada. Bueno, Ya. lo han hecho creo en las zapatas. Pero tenemos un ejemplo en Chota, ¿no? Que es una provincia vecina, donde con rifas, etcétera, con polladas, con no sé cuánto, con no sé qué cosa, la gente, al menos ya está en un buen avance, ¿no? Pero aquí toda la gente no estábamos de acuerdo. Entonces, no toda la gente va a colaborar así de tan abiertamente. Claro. Por ejemplo, lo que sí ha pasado con una planta de oxígeno, que todo el mundo colaboró. Es en Cutervo, ¿no? En Chota. Sí, en Cutervo. Sí. ¿Está funcionando a propósito? Y ya está funcionando, claro, ha pasado como 3, 4 meses, quizás. La pandemia tiene para largo, te diré, ¿eh? Y al menos ya, como para esta segunda ola y como tenemos para el rato, al menos ya tenemos. Pero no pretendas pues zurrarte por encima de todo, ¿no? Sin permisos, sin nada, y luego seguir pidiendo colaboración. No, los católicos tampoco son tantos, ¿no? Pero sí son todavía poderosos en influir en pero lo mismo que has dicho hace un rato, ¿no? O sea, del empresario de turismo y tal, ya perdiste, ¿no? O sea, te tiraron abajo la iglesia, finalmente tienes un hueco, un derrumbe ahí. Lo que yo llamo ahorita Cutervo es un pueblo joven porque sus casas antiguas, o sea, mira, punto de comparación, Chachapoyas. Uh-huh. Chachapoyas es un lunar, en esta zona, es un lunar porque ha conservado su centro histórico, sus casas, ¿no? Sí, he visto algunas fotos. Muy bien. Hecho de blanco, con piso empedrado. Sus tejas, con sus balcones. Y ahí seguramente hay hoteles y restaurantes. Hay hoteles muy bonitos, restaurantes muy... Eso de segundo piso con piso de madera, que suena cuando caminas, pero es calientito. No, claro, parece... Como en Cajamarca, ¿no? Como en Cajamarca, el parte del centro. O como Trujillo mismo, ¿no? En el centro. O sea, es igual, son históricos. Pero Cutervo era así, y quedan algunas casas todavía, pero al ritmo que vamos, se están demoliendo, se están construyendo, sí. Sin tener una ordenanza. Una visión, ¿no? Mantén tu fachada, haz tu... Que eso tiene que ver con la autoridad, evidentemente. Esto me hace recordar, ¿te acuerdas cuando Acuña fue alcalde de Trujillo y quiso pintar de azul Acuña el municipio? Y salieron caminando del INS y le dijeron, no, acá hay un reglamento del centro histórico, hay unos colores autorizados y por favor detenga su pintada. Y la tuvo que detener porque tenía que hacer caso, ¿no? Pues hace su obra y le mete su color verde fosforescente, ¿no? Entonces así. No, pero yo te preguntaba, ¿qué de bueno? O sea, ya, ok, te estaba diciendo porque que ustedes perdieron, pero finalmente, si ustedes pueden hacer algo para que eso se construya o más rápido o de mejor manera, también se ven interpelados, pues, ¿no? O sea... En realidad decías, el hecho de tener un templo para ir a orar, porque finalmente mientras se estaban demoliendo esta situación, se hacían misas en un lugar u otro, ¿no? No es que los curas hayan desaparecido o la fuente de inspiración. Pero no es un tema de fe, pues, no estamos hablando de fe, estamos hablando del... Es un tema de fe. Es un tema de belleza, o bueno, ahorita lo que queda es urbanismo, ¿eh? Nada más, porque la plaza ahorita es un pueblo joven, o sea, tienes una cuadra ahí que sin nada, ¿no? Una explanada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada, o sea, no podemos hacer nada, es de ellos, claro. Es un privado, tiene que ser su iglesia y bueno.
Pero la gente de acá, de Cutervo, mucha gente que en su momento no vio no entendía de qué se estaba hablando. Ahora se duele, ¿no? Claro. Ahora le duele. Ahora le duele cuando no puede hacer nada. Sacaban poemas, sacaban no sé cuánto. Pero al menos te dice, bueno, ya, le dieron. Ya. Bueno, entonces esta historia quedó ahí con una iglesia tirada abajo y veremos cuántos años pasan hasta que la levanten, ¿no? Básicamente, ¿no? Y ojo, y cuidado con los curas y los como dice la iglesia, el pastor y su rebaño, ¿no? Si el pastor de repente dice, pues no se vayan a poner vacuna. Ah, no me digas que... No, sí, eso es peligrosísimo, ¿no? No me digas que estar también regalando ivermectina por allá y le dicen que se pongan eso es purgante para ganado, ¿sabes, no? Ah, el dióxido de... la lejía milagrosa, claro. Es increíble. Yo ya no discuto ya con la gente porque... No es que no entiendan, porque claro, si tú les explicas, entienden. Lo que pasa es que no quieren entender, que es diferente. Porque cuesta un poco más de trabajo entender. O sea, tú explícale, por ejemplo... seguir que hacer un poco de análisis, ¿no? Pero bueno, por el punto, Gustavo, es un tema también de educación, ¿no? O sea, de rigor científico. O sea, al menos nosotros entendemos que hay un método científico, ¿no? No, está bien, pero tampoco, digamos, o sea, tienes que, o por lo menos lo que hago yo, ¿no? Es que ver algo de lo bueno, de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, dentro de todo, por ejemplo, la gente se queja de, ¿por qué la Tony Alva gana tanta plata si su papá es rector de la uni? Puta, qué envidioso que eres, huevón, ¿no? O sea... Sí, claro. Ese tipo de cosas. Y lo otro es que te crees cualquier tontería que pasas en el WhatsApp, ¿no? No, esto no va a WhatsApp, esto se va a YouTube. Con hashtag Cutervo. Quiero mi iglesia. No, iglesia como tal es la comunidad. Quiero mi templo, quiero mi templo. Es que estábamos peleando por un templo histórico. Sí. Ya, es más, mira, yo pensaba casarme en esa... claro, por supuesto. En la iglesia. Pero ya no está. Un tema de tradición, ¿no? Tradición, evidentemente, tradición. Y la gran mayoría de católicos lo hace, o sea, se va, comulga, se mete, mastica, claro, insípida, pero no entiende qué diablos está haciendo, ¿no? Hay mucha gente que no entiende. Tú le dices que realmente se está comiendo el cuerpo de Cristo por la transmutación de la carne, porque en realidad, en teoría, por el dogma, es el cuerpo y sangre de Cristo el que te estás metiendo a la boca, lo cual es una cosa totalmente brutal, ¿no? Pero claro, nadie se pone a meditar en eso, ¿no? Es la imagen como tal, por eso es la solemnidad de todo el acto, ¿no? Pero claro, o sea, en fin, prefieren que les echen agua bendita con chisguete, ¿no? No importa. Bueno, pero ya. Entonces, esa fue la historia de la iglesia. Otro día nos juntamos para conversar otros temas. Si tienes un candidato al Congreso para entrevistarlo también, lo que sea. ¿No te quieres lanzar al Congreso? ¿No vas a hacer campaña? Oye, mira. ¿No te han ofrecido? No, nadie me ha ofrecido, pero el tema es interno, ¿no? Tú dices. Porque siempre he pensado que el tema de ser autoridad es una vocación por servicio, ¿no es cierto? Es porque te interesa a tu vecino, te interesa a tu pueblo, te interesa a un país. Bueno, entonces, sí, también, digamos, ¿no? Porque hay mucho de psicopatía, ¿no? O sea, tienes que ser un ególatra o tienes que tener un bicho ahí de culto a la personalidad. Debes tenerlo para poder soplarte todo lo que significa eso. Yo te estoy hablando de lo que yo pienso, ¿no? Lo que está en mi interior. O sea, esa necesidad. Por ejemplo, la historia que te cuento es una queja, ¿no? Pero por el otro lado dices, puta madre, o sea, nos van a seguir pasando cosas porque tenemos ese tipo de autoridad, porque mucha gente no nos metemos a política. O sea, dejamos que nos gobiernen otros y al final los otros
si son mal gobernantes, sí te perjudican. Fíjate que yo no creo eso, ¿ya? Yo creo que lo que hace falta es, yo tengo bien claro, es un poder judicial independiente, eficiente, un poder judicial que funcione. Desde ahí, las cosas cambian. Estoy de acuerdo. Si no, ¿sabes? Una señal de eso es, ¿por qué crees tú que tienen los cuellos blancos del puerto? O los, ¿cómo se llama? Los amigazos, esto, lo que tenían copado lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. Blancos. Ese es una señal de que... Exactamente. ¿Por qué desde Alan metía jueces con todo el tema del APRA, que metió jueces a mansalva y tenía el Poder Judicial? Y después Fujimori tenía el Poder Judicial. Porque eso es lo único que garantiza que un país funcione, pues. Porque la gente va a seguir robando, hay corrupción, lo que tú quieras. En todos lados hay. En la China los matan, dicen. Lo desaparecen. Pero antes emigran. El asunto es que si eso no funciona, ¿qué te asegura a ti que tus derechos son resguardados? Pues no, por supuesto, por supuesto. Es el círculo vicioso que yo te decía, que en algún momento se tiene que quebrar, y yo creo también como tú, que es el Poder Judicial el llamado a poner orden, ¿no? Entonces, y acabar con la impunidad, porque una cosa que tú estás manejando tu carro y ves una luz roja y dices, ¿me la paso o no me la paso? Y decides pasártela, pero si sabes que el policía te chapa, te cae una multa y no tienes otra. Pierdes tu brevete dependiendo de la gravedad. Claro. Pero aquí dices, ¿me la paso o no me la paso? Me la paso porque le voy a coordinar al policía, no me pasa nada. Ese es el problema en muchos niveles, pues, ¿no? Entonces, eso a toda escala es impunidad, ¿no? Si la impunidad se acaba, obviamente los niveles de corrupción también van a ser un poco cortados. Sí, pero a lo que iba, o sea, yo pienso que igual se necesita autoridad. No es que tú mira, como empresario, me gustaría que todo el mundo sea formal, que todo el mundo pague sus impuestos, que todo el mundo emita factura, boleta, etcétera. Porque cuando voy a comprar insumos nadie me da factura, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo competir de igual a igual? No puedo. ¿Pero de quién es el trabajo? De la autoridad. Entonces, si la autoridad está pensando en robar, entonces no le importa. Claro, eso es, entonces, eso, sí. Entonces, yo sí creo que las personas deberíamos participar en política, pero a través de partidos políticos. O sea, nuevamente es la institución. Esa es otra cuestión, sí, la institucionalidad. Entonces, ahí no vas a estar hablando de que si tal fulano come ceviche, o come tamales, o se mete un porro, o es un huevón que salió corriendo de Claro, ¿cómo vas a dejar tu trampa? No encuentren con la trampa. Entonces, estarías hablando de institución como tal, ¿no es cierto? Claro, si la institución no tiene mucho poder, pues, es parte y parte, pues, ¿no? ¿no? Pero apuestas por una institución, ya no apuestas por una persona. No, pero eso también es ilusionarse, ¿no? Porque... Pero no queda otra cosa, Gustavo. No queda otra cosa y pasamos al rey, ¿no es cierto? No, quiero decir que sí, Keiko con su prole y todo lo demás. Sí, no, lo que pasa es que el emperador, no confundas. El emperador. Por eso, o sea, el mal que bien, el sistema más parejo es el democrático, pero está sustentado en instituciones. Sí, y una de esas son los partidos políticos. Son los partidos políticos. Vale, te preguntaba si no te habían llamado o convocado a participar en política, entonces me dices que no. Hace tiempo, pero cuando estaba un muchacho y no estaba casado, ¿no? Familia, no tenías empleados. Para huevear, ¿no? Salía más en la radio, cosas así como el estilo. Ajá. Ahora que ya vives la dura realidad, te das cuenta que no tienes tiempo. No, y si uno busca su propia comodidad, dice, María, me quedo en el lado donde estoy, como empresario hago lo mejor que puedo, porque al fin y al cabo la sociedad se sustenta en los empresarios buenos, ¿no? O sea, que el empresario tiene empleo, digno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que llega un momento en el que dices, bueno, ya logré y ahora sí me toca, ¿no? Joderme la vida.
No, porque como empresario sigues trabajando, es otra cosa que no se dan cuenta, pues, o sea, y no es porque básicamente dicen quiere más, o sea, tiene plata y quiere más plata, no, lo que pasa es que volteas y te das cuenta de que por no sé cuántos, pero digamos, 10 personas dependen de ti, hay 10 salarios, y esos 10 salarios son 40 personas, y esas 40 personas, si tú cierras, pues simplemente no tienen trabajo este mes. Y tú, enhorabuena, ojalá y le estés pagando la jubilación, que no la van a ver tampoco porque no se han jubilado, o sea, tampoco la van a cobrar. Entonces, ya cambia la perspectiva de las cosas, pues, ¿no? Muy bien, Ever, esa fue la historia de la iglesia. Otro día nos juntamos para conversar de otro tema y invitamos a alguien más para que polemice, aunque no hay mucha disonancia entre las opiniones, ¿no? O sea, ¿quién podría? Yo, por ejemplo, no es que no podría, sino que no quisiera hablar con una antivacuna, ¿no? Porque esa gente ya está quemada, el checo, o sea, no van a entender. Es que en los extremos no se puede conversar, o sea, es como decir la pro familia, ¿no? Que no quieren, pues... Dicen pro vida, o ya no dicen pro vida, o pro familia no dicen pro vida. Pero la vida de quién, pues, ¿no? A ver, dile, a ver, mantén a esa chica, pues, o a ese niño, llévatelo, ¿no? A ver. ¿Preferís llevarse un perro a llevarse un niño? No, los animalistas también son otros que... Yo tengo amigos que son animalistas, ¿no? Pero en realidad yo no los entiendo, o sea... Con los extremos no se puede dialogar, ¿no? No se puede. Pero en medio del Perú está mejorando, esa es mi impresión, honestamente. Yo voy a caer mal, pero yo lo comparo con México. México es un país muy rico, muy próspero, pero tiene unas tasas alucinantes de problemas, ¿no? O sea, gente que se pierde, mujeres que se pierden, estupidez, diabetes infantil, ¿no? Ahora con la vacuna, el mismo presidente diciendo que no se ponga mascarilla, ¿no? Rescatando al hijo del narco más grande del país, y ese tipo de cosas no las vemos acá, ¿no? Acá vemos congresistas que sacan leyes para no cobrarse impuestos entre ellos, ¿no? A los ley anticas de los casinos para no pagar impuestos, de las universidades para no pagar impuestos, ¿no? Esto del peaje, por ejemplo, fue un robo así. Evidentemente hay lobbies, pero en fin, no es que no haya cosas malas, ¿no? Sino que dentro de todo hay cosas. Mira, Merino ha podido ser presidente, ha podido quedarse, ¿no? Becerril ha podido ser presidente del Congreso y ser presidente del Perú, o sea. Entonces hay motivos para tener esperanza, porque en definitiva se están haciendo cosas. Hay cosas que están muy mal, por supuesto. Lo de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Uno no es que lo defendiera, sino que mira, solamente por el hecho de haber cerrado el Congreso, de habernos regalado esa escena o ese capítulo de la historia, no es que se mereciera el perdón, ¿no? Sino que lo dejen trabajar, pues, ¿no? Y no lo han dejado trabajar. Pues claro, por supuesto. Vizcarra ha hecho, en realidad, muchas cosas en poco tiempo que sí implica cambio estructural, ¿no? Sí. Muy poco lo podemos ver, y por supuesto no está completo ni nada, pero cambiaron la... Y no que sea inocente, ¿eh? Y no es que sea inocente y que no haya metido uña, ese es otro asunto, eso que va en paralelo. Ese es otro asunto y debería demostrarse, pues, ¿no? O sea... Sí. Y si tenemos fe en que el sistema judicial de todas maneras está un poquito mejor que... En este país es el único país donde Fujimori está preso, es un expresidente. Alan se mató porque berencana. PPK está en arresto domiciliario. Es el único país, el único. Lula en Brasil porque, bueno, cuenta Lula, pero ya salió, creo, no sé dónde está. El Marcelo de Leche está en su jato, es un jato creo de media hectárea, o sea, al lado de la policía, o sea, lo cuidan. Pero en fin, gracias por tu tiempo. Otro día nos juntamos, está interesante. Vamos a ver qué dicen los amigos de vernos las caras otra vez. Pero es interesante. Contigo inauguramos este ciclo de entrevistas para conversar en pandemia, si quieres, porque ya no nos juntamos. Pues es catarsis. Un gran abrazo. Chao. Un gustazo, como siempre.